Bienvenidos a nuestro tercer video de la serie de entrenamiento para instructores de CCNA correspondiente al módulo CCNA 3 LAN Switching and Wireless. En esta ocasión hablaremos de un protocolo que es bastante simple y que se utiliza en ciertas ocasiones cuando trabajamos con switches Cisco. Se trata del protocolo VTP o VLAN Trunking Protocol. Este capítulo que vamos a ver es bastante corto, pero no por eso menos importante. Ahora hay que tener en cuenta algunas pequeñas cositas que vamos a ver con BTP. No son muchas, pero de todas maneras sí que es importante aprender este protocolo, considerando además que este es un protocolo propietario de Cisco, por lo tanto corre solamente en switches Catalyst y no participa de un estándar. Objetivo de este capítulo es, vamos a explicar cómo opera BTP, BGP es otro protocolo, BTP. Vamos a describir la operación de BTP, cómo son los dominios, cuáles son los modos de configuración, cómo son las publicaciones BTP y el concepto de BTP pruning. Y finalmente vamos a ver cómo se configura un switch con este BTP en una pequeña topología en Packet Tracer. Cuando tenemos VLAN en una topología convergente, lo más probable es que esas VLAN no solamente existan en un solo switch, sino que también, como bien aparece aquí, las VLAN deben ser creadas en múltiples switches a través de la red. Por ejemplo, porque acá hay un usuario conectado a la VLAN 30 y en el otro switch también hay otro usuario conectado a la VLAN 30. Entonces, lo que tiene que hacer el administrador de red es manualmente ingresar a este switch y crear la VLAN 30, darle un nombre, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en el video anterior, name admin, y configurar los puertos respectivos para esa VLAN. Luego ingresar al otro switch y repetir este mismo procedimiento además del switch 3, es decir, por cada switch de la red es necesario crear manualmente las VLAN. Quizás con 3 switches no es problema, pero en algunos casos en las redes de campus existen quizás 20, 30 o quizás más switches. Entonces, si hay que crear una VLAN o hay que modificar una, el administrador de red tiene que tener en todo momento noción de todas las VLAN que existen en la red. Y tiene que crear esas VLAN en todos los switches. Supongamos una red como esta, fíjense, bueno, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 switches. Si en el switch 1 se crea la VLAN 30, es necesario que en todos los switches exista la VLAN 30. Y esto es sumamente importante que ustedes lo sepan. En todos los switches de la topología tienen que existir todas las VLAN. Es decir, volvamos acá al dibujo central. Si este switch 1 tiene la VLAN 30, 20 y 10, también switch 2 tiene que tener las mismas VLAN 10, 20, 30. 10, 20, 30. Independiente de que existan o no puertos asociados a esas VLAN. Puede ser que switch 3 no tenga ni un usuario que está conectado a la VLAN 10, pero sí solamente a la VLAN 20. De todas maneras, esa VLAN tiene que ser creada en el switch. Entonces, la idea de BTP es tener un mecanismo que se cree en las VLAN en un punto central de la red, por ejemplo en S1, y automáticamente se repliquen a través de un enlace troncal a los demás switches. Y de ahí viene su nombre, VLAN Trunking Protocol. ¿Sí? Solamente funciona a través de enlaces troncales naturalmente. Entonces, solamente el usuario tiene que crear o eliminar la VLAN y modificarla, y ese cambio se va a reflejar en los demás switches. De tal manera que si tenemos 7, 10 o 15, 20 o más switches, solamente basta que en uno se creen y los demás cambios se van a propagar por toda la topología. Ahora, BTP tiene algunas características. Ya decía, la primera es que es un protocolo propietario de Cisco. Solamente funciona en switches Catalyst. Y tiene algunos parámetros que son configurables. Por ejemplo, por defecto, si no se modifica nada, viene la versión 1 activado.
Y viene el nombre de dominio en null. Esto significa que el nombre de dominio viene en blanco totalmente, no viene ninguno. ¿De qué se trata el nombre de dominio? Básicamente, si tenemos una topología con múltiples switches, bien, voy a tratar de dibujar aquí un par de switches. Nosotros podemos definir como administradores de red cuáles de estos switches van a pertenecer a un dominio BTP y cuáles de esos van a pertenecer a otro. Podemos hacer simplemente que todos pertenezcan a uno, ¿ya? Que este sea un gran dominio BTP, por ejemplo, BTP, digamos, domain Cisco. ¿Ok? Entonces se define un servidor, eh, un servidor BTP, un switch que actúe como servidor BTP, y él se va a encargar de replicar esa información a toda la red. Pero esa información se crea solamente dentro de un dominio. Ahora, puede ser que el administrador de red tenga la necesidad de crear más dominios. Por ejemplo, podemos decir que estos dos switches de acá van a ser el dominio BTP net 1 y estos tres de acá van a ser net 2. Por cada uno de los dominios BTP se establece un servidor BTP y los demás van a actuar como clientes. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son los modos. Hay tres modos de funcionamiento en BTP. Modo server, modo cliente y modo transparente. ¿Ok? Por cada dominio BTP hay un server. Ese dominio se encarga de propagar esa información a los demás. Y acá, en el caso del dominio net1, también hay un server que se encarga de propagar a sus clientes. Por defecto, los switches, si no se configuran, vienen todos en el modo server. Bien. La revisión de la configuración, es decir, los cambios que han sucedido después de actualizaciones, vienen 0 y la cantidad de VLAN es 1. Bien. A ver, acá tenemos un ejemplo más o menos más ordenado que el que les acabo de dar, donde existen dos dominios BTP, Cisco 2, Cisco 3. ¿Sí? En el switch 4, aquí se ha ejecutado el comando show BTP status. Este es el comando más importante casi de revisión para BTP, show BTP status. Así que pueden anotarlo. ¿Dónde se va a mostrar la versión? La configuración o el número de revisión, eso quiere decir cuántas veces ha recibido un cambio. Por ejemplo, si S5 está con el número 0 y S4 envía un nuevo mensaje BTP o un cambio, este número va a subir a 3. Perdón, a 1, a 1. Luego, si vuelven a enviar otro, va a subir a 2 y así sucesivamente. Este es el tercer cambio que ha sufrido ese switch. Máximo, un switch Cisco puede soportar 255 VLAN en su base de datos. ¿Ya? Y fíjense en este número, yo quiero que ustedes observen bien. Dice número de VLAN existente, 8. Quiere decir que si ejecutamos show VLAN brief, si recuerdan bien del video anterior, vamos a ver 8 VLAN en este switch. Pero de esas 8, solamente 3 han sido enviadas por BTP. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe que de estas 8 solamente 3 han sido enviadas por el servidor BTP? Es porque el switch trae 5 VLAN predeterminadas. Recuerden, 1, 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. ¿Sí? Ups, o 1003, 1004, ahí sí. Me estaba saltando una. Viene con 5 VLAN ya de manera predeterminada en el switch, así es que se suman a las que son recibidas mediante BTP. Aquí aparece el modo de operación, en este caso server, el modo del dominio Cisco 2, BTP running deshabilitado, ya vamos a ver de qué se trata eso y algunas otras configuraciones que no es necesario revisarlas en este momento. A ver, los intercambios de BTP que un server envía a un cliente se envían cada 5 minutos, ¿ok? 5 minutos. Le dice a los demás switches que tienen BTP habilitado cuál es el número actual de la configuración.
Y estos números se envían inmediatamente después de que ha ocurrido un cambio. Por ejemplo, que se eliminó una VLAN, que se actualizó, que se modificó o que se agregó una VLAN nueva. Estos mensajes son como los updates de enrutamiento, si los quieren ver así, pero estos trabajan a nivel de capa 2. Bien, así es que no se olviden de que esto se envía cada 5 minutos. Bueno, acá tenemos una configuración un poco más avanzada. Déjenme hacer un pequeño switch. Es zoom aquí. Un pequeño switch. Zoom quería decir. Ya, bien. Fíjense cuál es la configuración de esta red. Tenemos 4 switches, donde tenemos uno designado como server. En este servidor se van a crear las VLAN. Cosa importante, en el cliente, una vez que se cambie el modo a cliente, no se pueden crear VLAN. Se los voy a mostrar más adelante. No se pueden crear VLAN. Las VLAN solamente se pueden crear en los modos cliente, servidor y transparente, pero no en cliente. En esta topología lo que vamos a hacer es que el dominio se llama Cisco 1, es decir, todos pertenecen al dominio Cisco 1. Este es el modo server y este switch ha creado las VLAN 1, 2, 3 internamente en su base de datos. Bien, lo que va a hacer es propagarla a los clientes. Por lo tanto, switch 2, al ser cliente, va a recibir las VLAN 1, 2 y 3. El problema sucede cuando hay un switch detrás de otro. No podemos nosotros dejar ese 3 como cliente porque de esa manera ese 4 no recibiría ninguna información. Cuando los switches son clientes, la información se queda ahí, la información BTP, y no se reenvía hacia atrás. Para eso existe el modo transparente. El modo transparente consiste en que el server va a enviar el update o la publicación BTP, ¿cierto? Y este switch, al estar en este modo, no va a tomar esa configuración para sí mismo, sino que sola y únicamente lo va a reenviar a los demás switches. Y va a ser en este caso S4 quien asuma las VLAN 1, 2 y 3. S3 no las va a asumir. ¿Ya? Fíjense, esto es lo importante. En el modo transparente, la revisión de la configuración no es la misma que los demás. Y él tiene las VLAN 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, una cosa muy importante respecto al modo transparente. ¿Se pueden crear VLAN localmente? Sí, pero esas VLAN no se propagan. Es decir, si yo en el switch 3 creo manualmente la VLAN 4, por ejemplo, esa VLAN va a existir única y exclusivamente en ese switch y no se va a enviar ni al cliente ni menos al servidor. Y las VLAN que vienen de la publicación BTP en el server no son asumidas por ese switch en modo transparente. Simplemente él las deja pasar de largo. Entonces, en otras palabras, los switches en modo transparente se deben configurar sus VLAN en forma manual. ¿Ok? Bueno, teníamos otro concepto que corresponde a BTP pruning. Para explicar esto, veamos los switches que hay acá. Tenemos S1, S2, S3 con distintas VLAN. VLAN 10, VLAN 20, bueno, VLAN 10 nuevamente. Y acá en el switch 3 solamente tenemos VLAN 20, 20, 20. Ahora, una cosa muy importante respecto a BTP es que solamente se envían las VLAN en la publicación BTP, pero aquí va las VLAN 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero no se envía la configuración de los puertos. Esa se debe hacer localmente en cada switch, porque por ejemplo acá tengo el fast 1 asociado como trunk y puede ser que en el switch 2 el fast 1 pertenezca a la VLAN 10. ¿Ya? En la actualización, no quiero decir actualización porque eso en realidad corresponde a enrutamiento. En la publicación BTP solamente se envía las VLAN y el switch 2 las asume, pero no configura los puertos. Ni automáticamente se setean cuáles son los puertos que pertenecen a cada VLAN. Entonces, eso se tiene que hacer manualmente. Entonces, puede ocurrir, por la misma razón, que un switch 3, por ejemplo, tenga solamente hosts conectados a una VLAN determinada, pero
yo les decía que todas las VLAN de la topología deben estar creadas en todos los switches. Acá en Switch 2 existe la VLAN 10 y 20. En Switch 1 también tiene que estar la 10 y 20 en la base de datos local. Y acá en el Switch 3 también tiene que estar la 10-20. Todas las VLAN. Ahora, no hay ningún host que pertenezca a la VLAN 10. ¿Sí? Si se fijan, todos están en la VLAN 20. Bueno, ¿qué es lo que pasa con BTP? De manera predeterminada, como estos son enlaces troncales que envían información de todas las VLAN, si hay un PC de la VLAN 10 que envía un broadcast, por ejemplo, a la red, ese broadcast va a llegar hasta acá, se va a enviar también al otro puerto que pertenezca a la VLAN 10, se va a enviar por el enlace troncal, Switch 1 lo va a reenviar por el troncal de vuelta y S3 no lo va a dejar pasar a ninguna interfaz porque ninguna de ellas corresponde a la VLAN 10. Pero en ese momento, en ese enlace, se envió tráfico de broadcast que no era necesario enviar porque se sabe, el administrador sabe que en S3 no hay ningún switch conectado a esa VLAN. Entonces, al activar el modo VTP Pruning en los switches, lo que ocurre es que se va a enviar un mensaje de vuelta y los switches van a saber, por ejemplo, S1 va a saber qué interfaces tienen ocupadas las VLAN y cuáles no. Entonces, en otras palabras, S1 va a saber que S3 no tiene ningún PC conectado a la VLAN 20, a la VLAN 10. Por lo tanto, ese broadcast que originalmente llegó hasta acá no lo va a reenviar por ese enlace porque sabe que el S3 no tiene ningún host ni ninguna interfaz operando en la VLAN 10. ¿Ya? Es una forma de ahorrar ancho de banda, ¿ya? Y también sirve como algunos casos de seguridad, así que BTP Pruning corresponde habilitarlo. Bueno, pasemos a la configuración de BTP. Esto en realidad es sumamente simple. Vamos a revisar esto con un ejemplo mejor en Packet Tracer. ¿Ya? Aquí tenemos la topología en Packet Tracer. Déjenme dejar mi lápiz aquí un segundito. ¿Ya? A ver, tengo VLAN 10. Aquí estos PCs en la VLAN 10 y uno en la VLAN 20. No los he configurado todavía. Solamente configuré las IP en los PC. Pero los switches no. Entonces, bueno, voy a cambiar las preferencias para mostrar las etiquetas de puerto ahí para que sea más fácil verla. Vamos a configurar esto. Switch 1, de acuerdo a nuestra configuración, tiene las interfaces FAS01 y FAS02 en modo trunk y la FAS03 va a pertenecer a la VLAN 10. Entonces, vamos a decir, llamémoslo Switch 1 para no confundirnos. Interfaz range FAS0, como le dijimos, de la 1 a la 2 va a ser un trunk, ¿ok? Y la interfaz FAS03 va a estar en la Switchport Mode Access, Switchport Access VLAN 10. ¿Ya? En ese momento la VLAN que no existía se creó. Do show VLAN brief, comprobamos. Ahí está la VLAN 10. Bien, y el puerto 3 asignado a ella. En el caso del Switch 3, acá abajo, ¿dice Switch 3? Sí, Switch 3. Vamos a hacer algo similar. 3. Las interfaces trunking son también la 1 y 2 y la 3 asignada a la VLAN 10. La misma configuración anterior. Interface range fast 0, 1 a la 2. Esto para no repetir el comando dos veces. Switch port mode trunk. Ok. Ahora vamos a la interfaz fast 03. Ah, una cosa. Normalmente el tabulador en la interfaz de comando funciona, pero yo les diría que vayan acostumbrando a sus alumnos a que ocupen los comandos abreviados más que el tabulador, porque entre otras razones, dentro de la prueba de certificación CCNA no se puede usar el tabulador. Sí se pueden usar comandos abreviados, pero el tabulador no. Por lo tanto, es una buena práctica ir desde ya tratando de aprenderse cómo funcionan los comandos abreviados. Entonces, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 10. La VLAN no existía, se crea. Do show VLAN brief. Ahí está, VLAN 10. Perfecto. Tenemos nuestra VLAN creada. Ahora, el switch de acá, necesitamos crear la respectiva VLAN
a la VLAN 20. Bien, ahora, ¿podríamos nosotros hacer eso? Podríamos ir en cada uno de los switches configurando manualmente todos ellos con las VLAN correspondientes. Pero la idea de BTP, como yo les decía, es dejar a un switch de la topología como server y solamente crear todas las VLAN ahí y que automáticamente se propaguen a los demás. Entonces, ustedes vieron que yo creé la VLAN 10 en el switch 1 y la VLAN 10 en el switch 3. Faltaría crear la VLAN 20 acá, pero en realidad no es necesario hacer eso. Basta definir un switch en modo server y él automáticamente se va a preocupar de propagar esa información. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar la configuración de las VLAN que yo creé acá. Okay. No VLAN 10. Do show VLAN brief. Veamos, no hay acá. Y show interface. No, veamos un show run. La interfaz 3 todavía pertenece a la VLAN 10. Bueno, esta configuración no tiene nada que ver con BTP. Recuerden que solamente se pasan las VLAN. Vamos a hacer lo siguiente. Veamos acá. Show BTP status. ¿Sí? Tenemos que este es un modo server. No tiene ningún nombre de dominio. Bien. Por lo tanto, vamos a decir BTP mode server. Esto es redundante, pero siempre conviene escribirlo por si acaso. Dice el dispositivo ya está configurado en modo server. Vamos a configurar un dominio. BTP domain, llamémoslo CCNA3. ¿Sí? Cambiando el dominio a CCNA3. Este dominio es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, recuerden configurarlo en todos los switches de esa manera. Y vamos además a setear un password. BTP password, digamos Cisco 123. Esto es a modo de seguridad para que ningún otro usuario en la red se conecte a nuestra red BTP y obtenga las VLAN en forma automática. Bien. Ya, al tener esto como server, voy a configurar los demás como clientes. Acá. En el primer caso, lo que yo les quería mostrar, porque la VLAN que yo creé acá, es porque se podía hacer eso porque el switch estaba en modo server. Lo podemos comprobar. Show BTP status está en modo server. Automáticamente recibió el nombre de dominio. Lo hizo a través del trunk, automáticamente. Pero lo que tengo que hacer es configurar el modo en cliente. Y antes que haga eso, do show VLAN brief, nuevamente, las VLAN que tiene aquí, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, estas son las VLAN por defecto. Creo que antes había dicho 1001 a la 1005. La 1001 no existe. Ese fue un error que cometí. Va desde la 1002 a la 1005, incluyendo la 1. Eso sí, eso es lo correcto. Tenemos show BTP status, entonces, server. Vamos a cambiar a cliente. BTP mode client. Cambiando a cliente. Revisamos, show BTP status. Ahora cambiamos a cliente. CCN3, revisamos las VLAN. Aún no se envían y eso es porque no hemos seteado el password. BTP password 6.3. Ok. Y si ahora revisamos las VLAN, hay que darle un poco de tiempo a esto. Mientras tanto, voy a setear, aunque de todas maneras ya el nombre de dominio ya estaba. Conviene, para asegurarse, BTP domain, conviene configurarlo manualmente en caso de cualquier problema. Algo está ocurriendo, no están pasando la fila. Vamos a ver inmediatamente cuál es el problema. Las interfaces tienen que estar en trunk. Show run, veamos. Claro, la 1 está en modo trunk. La otra también. ¿Cuáles son las VLAN que hay? Show VLAN brief. Bueno, acá no he creado ninguna VLAN, es por eso. Este es el server, voy a crear las VLAN 20 y 30, 10 y 20, perdón. VLAN 10, VLAN 20.
Ya que estoy ahí, voy a poner name respaldo. Y voy a volver a la VLAN 10, démosle name usuarios. Bien. Show VLAN brief, este es nuestro servidor. Aquí está la VLAN 10 y 20, ningún puerto asociado a ello. Bueno, el 3 que manualmente lo hice anteriormente. Y ahora en este caso, como hice un cambio, debería haberse propagado esa información hacia las demás VLAN y demás switches. VTP, show VLAN brief. Ahí está, VLAN 10, VLAN 20 automáticamente. Bien. Y aquí el puerto 3 es porque también yo creé eso, recuerdan aquí, ahí está, manualmente en el primer ejemplo. Ahora veamos el switch de arriba. Este switch está en modo, por defecto, servidor. Configuremos el hostname. Este será el switch 0. Ya, ok, quedo con ese 0. 0. Show VLAN brief. Do, antes de ponerle, ya, esas son las VLAN por defecto. VTP status. También servidor CCNA3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar este en modo cliente. VTP mode client. VTP password Cisco123. Y en este caso, automáticamente se pasaron las VLAN 10 y 20. Vean que no hay ninguna interfaz asociada a esas VLAN. Pero de manera automática se envió por VTP la información hasta ese switch. Y el de acá, este es el problemático. Por eso necesitamos configurar el modo transparente. Fíjense, si yo configuro esto como cliente, show, a ver, vamos a hacer un show VLAN brief para verificar. Ahí está por defecto. Do show VTP status. Está en modo server, también pertenece al dominio CCNA3. Automáticamente, si ese dominio se propagó por los demás switches, show VTP mode client, VTP mode password Cisco123. Do show VLAN brief. Y aquí está la VLAN 10 y 20. No sé si alcanzaron a notar, pero esta interfaz de arriba estaba en rojo o en ámbar. Y ahora lo que ocurrió es que están todas en verde. ¿Podrían ustedes pensar que hay un loop? Bueno, más adelante vamos a ver de qué se trata el protocolo Spanning Tree que regula eso. Pero en realidad lo que ocurre es que es necesario crear, como les decía, las VLAN en todos los switches para que no hayan bucles de enrutamiento. Bien. Vamos a dejar este switch acá. Yo quiero configurar manualmente este como transparente. Transparent. Bien. Para que veamos lo siguiente. Vamos a ver las VLAN que tiene. Asumió la 10, 20, 30. 10, 20. Voy a crear justamente la 30. VLAN 30. Si la puedo crear. Name test. To show VLAN brief. Esta es mi VLAN 30. Correspondiente a esta. Bien. Pero esa VLAN no se ha propagado a los demás switches. Los demás siguen manteniendo la VLAN 10 y 20. Acá yo creé 10, 20 y 30. Veamos en el server. Show VLAN brief. 10, 20. Y abajo deberían estar también las 10 y 20. En cambio en el de arriba, aquí sí están las 10, 20 y 30. Esa es la característica importante de los switches que trabajan en BTP, que funcionan en modo transparente. Se puede crear VLAN localmente. En cambio, en los clientes, este está en modo cliente, podemos verificar show VTP status. Está en modo cliente. Voy a intentar crear la VLAN 30. Y me dice que la configuración de la VLAN no está permitida cuando el dispositivo está en modo cliente. No la puedo agregar. Entonces, en resumen, los servidores BTP y en los servidores, perdón, en los switches transparentes se puede configurar localmente las VLAN, pero no en los clientes. Bien. Y eso es toda la configuración de BTP, no hay más que eso. Son solamente un par de comandos. Show, de hecho, se los puedo anotar aquí en un bloc de notas. Más práctico
que decirle. Show BTP status para ver la configuración. Luego, dentro del módulo de config global, para configurar el BTP se utiliza BTP mode server, bueno, partamos por este, BTP mode transparent o BTP mode client, cualquiera de los tres. BTP domain, algo, BTP password, 1, 2, 3. Esos son los comandos que se ocupan en BTP. Quizás uno que otro para cambiar la versión o algunas revisiones especiales, pero a modo general son solamente esos los que se necesitan. Bien, ya les decía que este era un capítulo bastante breve, aunque no por eso menos importante. Algunos problemas típicos de BTP, por ejemplo, que las versiones sean incompatibles, que en un switch tenga la versión 1 y en otro tenga la versión 2, ¿vale? Que los passwords sean incorrectos, ya saben, es normal que eso falle. Que el modo de BTP sea incorrecto, por ejemplo, que tenga dos servers en una red o dos clientes sin ningún server, etc. Y que todos los switches de la red estén en modo cliente. También es un problema grande y eso es re fácil arreglarlo, ya le mostré como aquí. Bueno, está la configuración de BTP, un pequeño resumen, esto ya lo acabamos de ver en Packet Tracer. Resumen entonces del capítulo que acabamos de ver. BTP es un protocolo propietario de Cisco utilizado para intercambiar información de VLAN a través de enlaces troncales, únicamente troncales. No se olviden, este es un error común cuando tienen los switches, ¿cierto? Y los enlaces que los unen, esos deben ser troncales, trunks. Bien, deben ser trunks. Si no, BTP no funciona. De hecho, el mismo nombre lo dice, VLAN Trunking Protocol. Hay tres formas de operar en este protocolo. Modo cliente, que no se pueden crear, modificar o borrar VLAN. Simplemente el modo cliente las asume. Modo server, donde sí se pueden crear, se pueden modificar y se pueden eliminar VLAN. El modo transparente, que puede crear, modificar y borrar VLAN locales a ese switch, como ya lo demostramos en Packet Tracer. Y además, reenvía las publicaciones BTP. BTP Pruning lo que hace es limitar el envío innecesario de información de VLAN a aquellos switches que no la necesitan, que no tienen interfaces asignadas a esos VLAN correspondientes. Y algunos comandos show BTP status y show interface strength. Bueno, este lo vamos a ver más adelante. Eso ha sido el capítulo BTP. Espero que les haya quedado más o menos claro. No es mucho referente a esto, así es que los comandos que les di, aprovechen de anotarlos y configurarlo. En realidad ya vieron que es sumamente simple. Nos vemos en la próxima sesión.